El aire olía a gasolina y concreto húmedo. Me detuve en seco cuando la vi pequeña encorvada apretando una mochila rota contra su pecho. Su cabello caía en mechones desordenados, sus rodillas raspadas y cubiertas de polvo. Levantó la mirada y el mundo entero se congeló. Abuela susurró. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier sonido en los últimos 3 años. Mis dedos se entumecieron, la taza de papel se me resbaló de la mano y el café manchó el pavimento. Por un instante no pude respirar. 3 años atrás, mi hijo Damián se había mudado a España. O eso me dijo su esposa Verónica. Hubo una pelea, palabras duras, sobre límites, sobre cómo yo estaba demasiado metida. Los vi irse esa noche pensando que todo se arreglaría. Pero no fue así. Las llamadas cesaron. El número estaba desconectado. Cuando escribí las cartas, regresaban con un sello de devolver al remitente. Y ahora bajo la sombra de un puente en Ciudad Juárez, mi nieta de 6 años estaba frente a mí. Flor, dije con la voz temblorosa, ¿dónde está tu papá? Ella miró más allá de mí, señalando hacia el otro lado del puente. Está durmiendo, dijo. No se siente bien. La seguí a través de un hueco en la reja. El suelo estaba resbaloso, lleno de botellas y periódicos viejos. Bajo una lona azul, una figura se movió. Me arrodillé, la lona se deslizó y vi su rostro, mejillas hundidas, labios agrietados, ojos cerrados. Damián, toqué su brazo. Se sentía frágil como papel bajo mi mano. ¡Ay, mi pequeño! Se estremeció al escuchar mi voz, pero no despertó. Flor se arrodilló a su lado, tomando su mano como si ella fuera la adulta y él el niño. Los miré a ambos, al hombre que crié y a la niña que debería estar en la escuela, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Me quité el abrigo y lo envolví alrededor de ella. Vamos, pequeña, susurré. Nos vamos a casa. Ella me miró dudosa y luego asintió. La levanté en mis brazos, miré una vez más a Damián bajo la lona y supe que esto no era el final. Era el comienzo de descubrir qué pasó realmente después de que se fueron a España. De vuelta en la casa, Flor estaba sentada a la mesa de la cocina con ambas manos sujetando una rebanada de pan de elote, como si temiera que desapareciera si no lo sostenía fuerte. No hablaba solo, masticaba despacio sus ojos, saltando hacia la puerta cada vez que el calentador hacía un clic. Le serví un segundo vaso de leche y me senté frente a ella tratando de no mirarla fijamente. Damián estaba en el sillón cubierto con una colcha vieja que saqué del armario. No había dicho una palabra desde que dejamos el puente. Solo asintió una vez cuando le pregunté si podía caminar y se desplomó en cuanto entramos a la casa. Quería hacerle 1000 preguntas, pero ninguna sonaba bien. En cambio dije lo único que me había atormentado por años. Pensé que estabas en Madrid. Damián no me miró. No miró nada. Sus ojos se quedaron fijos en el suelo como si la respuesta estuviera tallada en la madera. Recordé el correo, solo unas palabras de Verónica, nos mudamos. Por favor, deja de contactarnos. Es mejor para Damián así. Y yo había parado. Envié regalos de cumpleaños a una dirección en España que Verónica me dio. Tarjetas ropa, un delantal bordado a mano para Flor con su nombre en rojo. Nunca regresó nada ni un agradecimiento. Me dije que estaban ocupados. Que tal vez por fin estaban felices. Que quizás yo había sido demasiado. Encendí velas. En los cumpleaños puse 2 platos extra en la mesa para el Día de Muertos, para una familia que no iba a venir. Ahora, al ver el rostro de Damián delgado golpeado por el sol y el viento, las mejillas hundidas, supe la verdad. No había habido España, ni un nuevo comienzo, ni una vida en el extranjero. Solo silencio. Y yo lo había confundido con una decisión que él tomó en lugar de algo que le hicieron. Flor se movió en su silla. «Papá tiene frío», dijo bajito. Me levanté, tomé otra colcha del armario y lo cubrí. Sus dedos se movieron
y por un momento pensé que hablaría, pero no lo hizo. Todavía no. Me senté a su lado. Esperaríamos sus palabras. Recuerdo la última vez que estuve en su porche sosteniendo una charola de tamales recién hechos. Era temprano, en la noche nublado y tranquilo, y venía de la panadería aún con mi mandil y algo de harina en la ropa. Verónica abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegas temprano», dijo. «Pensé en dejarles esto», respondí levantando la charola. «Todavía están calientes». No los tomó. Solo se hizo a un lado y dijo: «De verdad tienes una forma de hacer que todo gire alrededor de ti, ¿verdad?». No respondí. Ni siquiera supe cómo. Recuerdo estar ahí parada en la puerta, con el olor a maíz y salsa en las manos, mi corazón tratando de entender qué había hecho mal. Esa noche Damián me envió un mensaje. Corto. Nos vamos pronto. No te preocupes. Luego, silencio. Por años repetí ese momento como si fuera una escena de una obra que no podía reescribir. Me pregunté si fue mi momento, mis palabras, la forma en que me paré. Tal vez crucé una línea invisible otra vez, hice demasiado, me quedé demasiado tiempo. Dejé de tocar la puerta después de eso. También dejé de llamar cuando el número cambió, y cuando mi cumpleaños pasó sin una palabra, me dije que estaban ocupados. Empezando de nuevo. Pero ahora, viendo a Flor apilar las orillas de su pan en filas perfectas en el plato, lo vi claro. Eso no era distancia, no eran nuevos comienzos ni límites, era aislamiento, deliberado, frío, calculado. Verónica no quería que estuviera involucrada, ni como ayuda, ni como abuela, ni siquiera como un recuerdo, y Damián se quedó callado porque estaba atrapado, o asustado, o tal vez ambas cosas. Me senté a la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza tibia y pensé en todos los años que cargué con esa culpa como si la hubiera ganado. Pero nunca fue mía. Desde la sala escuché un roce. Damián se movió, tosió suavemente, luego murmuró algo que no entendí. Me levanté, caminé hasta el borde de la puerta y esperé. Abrió los ojos y me miró por primera vez. Habló justo antes del amanecer. Su voz se quebró en la primera palabra, como si algo oxidado por fin cediera. Lo vació todo, dijo. La cuenta de cheques. Mis ahorros. Se llevó el carro mientras dormía. No lo interrumpí. Me dijo que iríamos a Tijuana por una semana a buscar trabajo. Dijo que tomaríamos un autobús para ahorrar. Llegamos a la terminal, me dio 2 bolsas y dijo que necesitaba ir al baño. Tragó saliva. Nunca regresó. Me senté a su lado cerca, pero sin tocarlo. Él miró por la ventana como si el amanecer pudiera borrar la vergüenza en su rostro. Sus manos temblaban. Intenté explicarle a la gente, pero ella ya los había convencido. Le dijo a sus papás que yo la había echado con Flor. Dijo que era inestable, que bebía, que era peligroso. Nadie me creyó. Cerré los ojos. La Verónica, que alguna vez traté de recibir, la mujer que defendí cuando Damián la trajo a casa, no solo se había llevado dinero o cosas, se llevó la historia, la versión de los hechos que la gente escucha primero, la que se queda. Quise llamarte, susurró, tantas veces, pero pensé, después de lo que ella dijo. Lo miré entonces, realmente lo miré. Había envejecido años en esos meses, hombros más pequeños, ojos hundidos, y todo lo que podía pensar era en lo fuerte que debieron sonar sus mentiras para apagar la voz de mi propio hijo. Ahora estás en casa, dije en voz baja. Asintió una vez como si no lo creyera del todo. Desde la otra habitación, Flor llamó en sueños. Él se levantó de inmediato, apoyándose en la pared, y fue con ella. Me quedé en la puerta viéndolos a ambos en la luz temprana. Luego caminé por el pasillo, abrí el viejo archivero en mi recámara y saqué la escritura. El candado del archivero se atascó como siempre. Moví la llave 2 veces antes de que se diera con un clic cansado. El cajón superior se abrió
y ahí estaba amarillenta, algo doblada pero intacta. La escritura. El dúplex donde Damián y Verónica vivieron alguna vez. El que pagué hace años. Nunca transferí el título. Ni siquiera lo consideré. Ellos necesitaban un lugar donde quedarse entonces y quería que se sintieran seguros. Dejarlos vivir ahí, sin renta, se sintió como la clase de ayuda silenciosa que una madre da sin esperar gracias. Puse el documento en la mesa de la cocina, alicé las esquinas. Damián entró lentamente sosteniendo un vaso de agua. Miró el papel. «Espera, esto es tuyo, todavía lo es», dije. Parpadeó. Ella me dijo que lo compró, después de su liquidación. Dijo que ella manejó todo. «Te dijo lo que quería que pensaras», respondí. Se sentó con fuerza. Su mano tembló mientras pasaba los dedos por el nombre impreso, el mío. Parecía a alguien que veía la luz del día después de años bajo tierra. No dije nada más. Solo volví al cajón y saqué un sobre delgado escondido detrás de la carpeta. Mi liquidación por jubilación anticipada. Lo que quedaba de ella, de todos modos. No era suficiente para empezar de cero en grande, pero sí para empezar algo. Algo honesto. Pensé en la vieja panadería que mis padres tenían cuando era niña. Cerrada desde hace años, pero el edificio seguía en pie. El horno probablemente oxidado. El letrero desvaído. Pero la estructura estaba ahí. Pan, harina, mañanas tempranas. Siempre había sido demasiado para manejarlo sola. Pero tal vez ya no estaba sola. Creo que necesitamos salir a caminar, dije. Damián levantó la vista. Ahora sí, respondí. Quiero mostrarte algo. Tomamos nuestros abrigos. Guardé el sobre en mi bolsa y cerré la puerta con llave detrás de nosotros. El letrero de «Se renta» apenas se sostenía los tornillos oxidados cediendo bajo su propio peso. Nos paramos frente al vidrio, los tres, Damián, Flor y yo, mirando el cascarón silencioso de lo que alguna vez fue nuestro. Adentro, el piso seguía siendo de cuadros blancos y negros, aunque la mitad de las baldosas estaban rotas o levantadas. Los hornos en la parte trasera estaban cubiertos de polvo. En la esquina, bajo el mostrador de preparación, lo vi el azulejo astillado, con las iniciales de mi papá, grabadas el día que abrió la tienda. Damián puso la mano en el vidrio. «Podríamos hacer que funcione», dijo. «Recuerdo tu pan de centeno. La gente todavía habla de él». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio sostuviera el peso del recuerdo. Pensé que había enterrado este lugar con el que lo había dejado en el pasado, donde no podía decepcionarme otra vez. Pero ahora no se sentía como duelo. Se sentía como tierra fértil. Firmamos el contrato de renta la semana siguiente. Puse el depósito con lo que quedaba de mis ahorros de jubilación y Damián se ofreció a hacer las reparaciones él mismo. Sabía cómo poner baldosas, podía pintar, podía cargar lo que yo ya no podía. Trabajamos todas las mañanas mientras Flor leía o dibujaba flores con gis en la banqueta. Damián lijó la mesa de preparación. Yo limpié el mostrador de vidrio. Él cambió la llave rota del fregadero. Yo ordené las viejas tarjetas de recetas amarillentas y manchadas, pero aún legibles. No hablábamos mucho al principio, pero el silencio entre nosotros no era el que dolía. Era el que vibraba con movimiento, con hacer. No necesitábamos impresionar a nadie. No necesitábamos hacernos ricos. Solo necesitábamos un lugar donde la puerta pudiera abrirse cada mañana y el olor de algo cálido pudiera salir. El cuarto día Damián se apartó del mostrador y asintió. «Deberíamos pintar el letrero», dijo. Y supe que tenía razón. Era justo después del cierre. El aroma a canela y levadura aún flotaba en el aire cálido y Flor estaba en la parte trasera coloreando menús mientras Damián trapeaba. Acababa de girar el letrero aserrado cuando vi el carro. Brillante nuevo fuera de lugar en nuestro barrio.
Verónica salió como si estuviera lista para una sesión de fotos. Lentes de diseñador, cabello liso, uñas pintadas del mismo rosa pálido que siempre usaba cuando quería algo. Abrió la puerta de la panadería sin tocar. «Vine a ver a mi hija», dijo con voz melosa. Salí de detrás del mostrador y la enfrenté en medio del local. «La dejaste bajo un puente», dije. Puso los ojos en blanco. «No seamos dramáticas, Teresa. Necesitaba tiempo. Todos pasamos por cosas. Tenía 6 años. Sigue siendo mía», dijo, como si eso lo resolviera todo. Metí la mano en el cajón bajo la caja y saqué el sobre que guardaba ahí por si acaso. Se lo di. Adentro una copia de la orden de custodia, firmada, sellada, notariada, legal y vinculante. Su sonrisa se desvaneció. «Estás bromeando». «No estoy bromeando», dije. «Esto es temporal», espetó hojeando las páginas. «Lo voy a impugnar». No me inmuté, no discutí. Solo volví a meter la mano en el cajón y deslicé una tarjeta sobre el mostrador. Jimena Torres, abogada de familia. Verónica la miró luego a mí. Abrió la boca, luego la cerró. «Volveré», dijo en voz baja. «Aquí estaré», respondí. No se despidió. Solo giró y salió, sus tacones resonando como un punto final sobre el azulejo. Damián estaba en la puerta de la cocina. Había escuchado suficiente. No tuve que decir nada. Volvió a tomar el trapeador y siguió con el piso. Caminé hacia la puerta, giré la llave y volví a poner el letrero encerrado. Luego fui a la parte trasera, donde Flor esperaba, y me senté a su lado, mientras coloreaba la palabra menú con un crayón azul cielo. Abrimos un miércoles por la mañana, sin cortar listón ni hacer alboroto. Solo el olor a pan caliente y el murmullo suave de un pueblo que recordaba a qué sabía la comida de verdad. Damián llegó temprano para empezar la masa. Yo preparé el café. Flor se subió a un banco en el mostrador, sellando bolsas de papel con cuidado, la lengua entre los dientes por la concentración. Los primeros clientes eran rostros conocidos. La señora Vargas de la biblioteca, 2 enfermeras del centro de salud y el cartero que vio crecer a Damián. Preguntaron cuánto tiempo estaríamos abiertos. Dije, mientras la gente siga teniendo hambre de algo hecho con cariño. Para el final de la primera semana ya teníamos un ritmo. Flor empacaba galletas con un toque de papel de China. Damián repartía pedidos en la vieja camioneta que usaba para ir a las juntas de la escuela. Yo manejaba la caja y ataba los moños. Entonces empezaron las reseñas. Al principio pensé que eran críticas honestas. Alguien dijo que el pan estaba seco. Otro mencionó un tiempo de espera largo. Hicimos ajustes, pero luego se volvieron crueles. Insalubre, trabajo infantil, prácticas de cocina inseguras. Todas de cuentas sin nombres, sin fotos, sin historial de compras. Llamé a Jimena. No dudó. Al día siguiente había rastreado varias direcciones IP a un proveedor de VPN conocido y de ahí a una cuenta vinculada al correo personal de Verónica. «No está siendo sutil», dijo Jimena. Pregunté qué debía hacer. Hizo una pausa. «Depende de lo que quieras. Acción legal o documentación». Elegí lo segundo, imprimí las reseñas 3 por página y las archivé en una carpeta con la etiqueta defensa, que haga ruido. Ya había aprendido a sobrevivir el silencio. El negocio bajó unos días, pero los clientes habituales seguían viniendo. Hice tamales extra. Agregamos una banca afuera para los que esperaban. Flor dibujaba un nuevo letrero de pizarrón. Cada mañana prueba nuestro pan de miel y avena y saludaba a cada carro que pasaba. El murmullo de la verdad no necesitaba ser ruidoso, solo necesitaba ser constante. Para cuando llegó el viernes, horneábamos más que nunca y ya nos faltaba espacio. Flor no quería una fiesta. No pidió globos ni regalos, ni un viaje al zoológico. Todo lo que quiso para su 7º cumpleaños fue ayudar a hornear de principio a fin. Así que la desperté temprano
antes de que saliera el sol y le di un mandil nuevo. Le quedaba grande, pero no parecía importarle. Damián ya estaba preparando la masa y ella corrió a su lado como si lo hubiera hecho por años. Hicimos roles de canela primero. Le mostré cómo estirar la masa con suavidad, cómo untar la mantequilla hasta los bordes, cómo enrollarla bien. Sus deditos estaban pegajosos de azúcar y orgullo. Más tarde, ayudó a trenzar los panes de trigo con la lengua, asomando por la esquina de la boca mientras se concentraba. No decía mucho, solo sonreía cada vez que sus dedos lo hacían bien. Para media mañana, sus mejillas estaban espolvoreadas de harina y su cabello olía a vainilla y levadura. Los clientes iban y venían con felicitaciones, algunos le daban notitas o calcomanías. Alguien le trajo un dibujo de la panadería hecho con lápices de colores. Lo pegó en el refrigerador junto al fregadero trasero. Lo único que quedó en la puerta fue un sobre, sin sello, sin nombre, solo un papel doblado 2 veces metido en la manija. Lo abrí en la cocina mientras Flor lavaba los platos. No puedes borrarme, volveré pronto. Lo doblé de nuevo, lo puse en el cajón donde guardaba la carpeta de reseñas y no lo mencioné. Flor no preguntó. Estaba muy ocupada contando cuántos panes habían vendido ese día. Esa noche, después de cerrar, nos sentamos a la mesa trasera y compartimos un rol de canela aún tibio del horno. Flor recargó su cabeza en mi brazo. Quiero quedarme aquí para siempre, susurró. No dije para siempre. Solo besé su frente y dije, nadie te va a quitar otra vez. Se quedó dormida poco después, acurrucada en una manta en el banco viejo, cerca de la ventana frontal. Me quedé con ella hasta que el sol empezó a salir. La pintura se había desvaído a un gris opaco, para cuando Damián subió la escalera. Raspó las letras viejas con movimientos lentos, lijando décadas de sol y polvo. Luego, con mano cuidadosa, trazó el nuevo nombre con pinceladas firmes. Panadería La Esperanza. Observé desde la banqueta con los brazos cruzados el olor a masa subiendo desde la puerta entreabierta. No hicimos un anuncio, no salió en el periódico. Solo el nuevo letrero y la misma calidez esperando detrás del vidrio. Para entonces el ritmo nos había encontrado. Los maestros paraban en su hora de comida. Una enfermera del turno nocturno venía cada jueves por un pan dulce y un momento de paz. Un papá soltero con 2 niños compraba pan de trigo 2 veces por semana, siempre dejando una propina de 10 pesos. Venían por el pan, pero también por algo más, algo que no nombraban, pero por lo que regresaban de todos modos. Empecé a llevar un segundo libro en el cajón, bajo la caja. El primero era para el dinero, el segundo era para las horas, las frases favoritas de Flor, los mejores lotes de Damián, pequeñas victorias garabateadas a lápiz al final del día. Damián se inscribió en clases de cocina en la universidad comunitaria. Traía recetas nuevas a casa y practicaba los fines de semana, siempre preguntándome qué pensaba antes del primer bocado. Flor hacía menús con crayones, escribiendo las palabras como sonaban y exigiendo bordes de arcoíris. Los colgábamos detrás del mostrador como arte. Cada noche giraba el letrero de abierto, cerraba con llave y revisaba la ventana trasera. No por miedo, ya solo por costumbre. La llave de repuesto colgaba en un ganchito junto a la puerta trasera, escondida detrás de una postal desvaída de Puerto Vallarta. Estaba ahí para emergencias, para confianza, para la gente que se ganaba su entrada. La panadería no era grande, los estantes no siempre estaban llenos, pero era nuestra. Y mientras estaba sentada a la mesa trasera, sumando las ventas del día y viendo a Damián enseñarle a Flor cómo doblar el papel pergamino, justo me di cuenta de algo. Esto nunca fue sobre el pan, fue sobre regresar, y lo hicimos.
cada uno de nosotros.